Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy queremos hablaros sobre la epidural. Es verdad que hemos hablado muchas veces sobre la epidural, ha surgido en muchos de los otros capítulos, porque al final es una cosa que está muy presente en los partos a día de hoy, pero queríamos hacer un capítulo profundizando un poco para que vosotras tengáis información aquí guardada y podáis acceder a ella cuando estéis haciendo vuestro plan de parto. Si estáis pensando si me quiero poner la epidural, si no me la quiero poner, si el día del parto que tomáis la decisión de cambiar de opinión y pedirla, pues que tengáis un poco todos los facts, ¿no? Y entonces creo que podemos empezar un poco por el principio, ¿no? De dónde surge la epidural, cuándo, por qué, un poco de historia. Nada, una mini píldora de historia. Pues es a finales del siglo XIX cuando se empieza a pensar en utilizar algo de analgesia para el momento del parto, pero hasta 1921 es cuando se le asigna la invención de la epidural a fue un cirujano militar español que se llama, lo tengo aquí apuntado, Fidel Pagés, en 1921. Es la primera vez que se utilizó la analgesia epidural lumbar. Y luego empezó a hacer más popular a partir de los años 70, 80 y el superboom es en los años 90, ¿no? Esa es un poco la mini historia de la epidural. Al principio la epidural era algo excepcional, ¿no? O sea, si tenías acceso a la epidural era como un plus. Y de hecho es uno de los indicadores ha sido uno de los indicadores de calidad, si había disponibilidad o no de epidural continuamente, ¿no? Yo creo que en los años 70 y 80 eran muy pocos los hospitales que tenían epidural todo el rato, y a partir de los 90 ya sí, fue el boom. Pero fíjate, desde que se inventó en el 21, o sea, han tenido que pasar un montón de años hasta hoy súper instaurada. Y también es una técnica, ¿no?, que nos consta que ha ido mejorando con el tiempo para hacer más partícipe a la mujer, ¿no? Lejos de producir cierto bloqueo sensitivo y motor, ¿no? Permite que la mujer esté despierta en el proceso, que eso también es relevante, ¿no? Ha evolucionado un mogollón. O sea, cuando yo estudiaba, hice la residencia en 2012, 2013. Es que las mujeres estaban absolutamente noqueadas. O sea, teníamos un spray, que eso ya, o sea, yo desde que estoy aquí en Belén no se hace. Era una técnica de un spray frío, como muy frío, para darle a la mujer, la ibas dando como desde la pierna hasta abajo hasta arriba, a ver dónde estaba el bloqueo de la epidural. El nivel, sí. Del nivel, porque podían dejar de respirar. Al final el bloqueo era tan grande que se llegaba a pulmón y decía, el nivel es muy alto, hay que bajar la dosis de la epidural. Y eso ya está a años luz de hacer, pero bueno, claro, es que hace muchos años que yo estudié, pero me parece fuerte la evolución, que vamos desde ahí de bloqueo hasta aquí. Ahora el tema que está tan de moda, que hablaremos de ello, ¿no?, de tener la walking epidural y que las mujeres puedan caminar con la epidural puesta. Y qué bien que está avanzando tanto, la verdad. Porque... Bueno, eso demuestra que en realidad todos sabemos que el movimiento es fundamental para el parto. Entonces, bueno, y por supuesto la conciencia, ¿no?, el que la mujer pueda vivir su parto. Entonces, cuanto más pueda participar, cuanto más pueda sentir, ¿no? La epidural perfecta es aquella que te quita el dolor, pero no el movimiento, e incluso no la propiocepción completa, ¿no? Que la mujer sepa la propia contracción. Eso es, que sepa cuándo tiene contracción y que sepa dónde empujar. Lamentablemente esa línea es muy delgada, ¿no? O sea, es esa línea en la que justo tienes la dosis perfecta para quitar el dolor, moverte con seguridad, incluso caminar en el caso de la walking, pero no tener dolor, ¿no? O sea, es una línea muy delgada y es una técnica que necesita bastante pericia, porque no deja de ser una técnica ciega, ¿no? ¿Nos vas a contar tú, Laura, dónde se pone la epidural? Bueno, por ejemplo. Pues la epidural se pone precisamente en el espacio epidural, ¿no? Que es un espacio virtual que existe entre las meninges, ¿no? Las meninges son unas membranitas que recorren todo el sistema nervioso. Y normalmente se coloca en la zona lumbar, suele ser entre L4, L5, incluso L3, L4, ¿no? Va a variar un poquito.
pues tendrá que ver el anestesista cuál es el espacio idóneo para ponerlo. Pues hay mujeres que tienen algo de escoliosis o que las vértebras están un poquito más pegadas y se coloca eso precisamente, se atraviesa los ligamentos. Bueno, la técnica realmente es sencilla, ¿eh? O sea, muchas veces les decimos a las mujeres cuando están un poco con urgencia de quiero el epidural, que tardamos a veces más tiempo en preparar y colocar las cosas que necesitamos porque es una técnica estéril, que luego lo que es la técnica en sí. Pero sí que es lo que dice esto, es una técnica a ciegas que se va con ellos una no pueden aguja ver finita exactamente dónde la colocar, ¿no? Bueno, si ponen en anestesia local, que creo que también es importante, o sea, que no es una aguja grande, pero que estás es un anestesiado. trocar. Sí. Es un trocar largo, gordito. Y luego pues por ahí meten un catéter, que es un tubito, y ahí hacen ellos unas comprobaciones para ver que están en el espacio correcto, y ya ese tubito te lo dejan puesto por la espalda durante todo el parto. Claro, es una pregunta que hacen mucho, ¿no? ¿Cuánto dura la epidural? Claro. ¿Se me va para Sí, el antes que efecto eso, que o quede se claro, me o sea, el trocar, la aguja se utiliza para introducir el catéter por dentro y después se retira la aguja. Eso es muy importante porque no queda ninguna aguja ahí, por eso la mujer puede moverse, con relativo cuidado, no restregarse, pero sí que puede moverse sobre la espalda porque no se le va a clavar nada. Claro, y ponemos unos apósitos, unas gasas, se queda todo bien pegadito para que ese catéter no se mueva. Nada. Claro. Y a partir de ahí ese catéter va conectado, nosotros en Belén, va conectado a una bomba, esa bomba, por esa bomba va pasando medicación continua y puede estar todas las horas que necesita. De hecho, la epidural se utiliza también en UCIs para pacientes posquirúrgicos que se prevé que van a tener un dolor muy importante, entonces se les mantiene hasta varios días. Puede estar con la epidural, o sea que eso no es un problema. Antes has dicho es una técnica fácil, o sea, sencilla, como dices tú, en cuanto a los tiempos, pero también es verdad, en plan positivo, que los anestesistas tienen una pericia, ya es decir, tienen una formación y un hábito, ¿no? O sea, lo han hecho miles de millones de veces y eso hace que verdaderamente sean súper eficientes, ¿no? Sí. O sea, ya es muy raro decir que lo hacen, normalmente lo hacen a la primera, y si no es a la primera es porque verdaderamente hay una espalda difícil, como dices tú, una escoliosis. Eso, si alguien tiene algo así, sí que en la consulta de preanestesia precisamente... es interesante comentarlo, eso es. Bueno, hay muy poquitas contraindicaciones, ¿no? Pero hay algunas, ¿no? Hemos tenido hace poquito una mujer que precisamente por una enfermedad, una malformación complicada, tenía un glioma, creo, y luego una malformación en las vértebras que hacía que no se pudiera desestabilizar las presiones dentro, es decir, no pueden entrar en el espacio epidural porque la pérdida de líquido potencial, que hay una pérdida de líquido cefalorraquídeo potencial un poquito, podía desestabilizar su patología y está contraindicada la epidural. O mujeres que tienen coagulopatías, Sí, eso es. O una bacteriemia, que es una infección ya muy generalizada, ¿no? Que haya cierto riesgo de que esa infección pase a ese espacio, ¿no? Pero las contraindicaciones absolutas realmente no son frecuentes, ¿no? Y de hecho es una cosa muy personal, o sea, se personaliza mucho. Exacto. Por eso se hace la consulta de preanestesia, la analítica del tercer trimestre, o sea, la historia clínica de las mujeres. O sea, si tú no te puedes poner la epidural, sabes de antemano que no te puedes poner la epidural. Nadie llega a un parto que no ha tenido ningún antecedente, te dice el anestesista, no te vas a poner no te puedes poner la epidural, eso es rarísimo. O sea, son mujeres que esta señora de la que comenta Elena, ella ya sabe en su plan de parto que no se puede poner la epidural, entonces pues eso, hay que buscar otras alternativas, pero es raro que no es común que no te puedas poner la epidural. Sí, se olvidó hablar antes de los tatuajes, que si tienes un tatuaje en la zona lumbar, que es un sitio que se presta a tatuajes muy bonitos, así como alargados y tal. Pero como ha dicho Laura, se puede poner entre L4 y L5, que son las dos últimas vértebras lumbares, pero también se puede poner entre L3 y L4, y en todo caso siempre hay un espacio para, o sea, que queda libre, aunque no es totalmente tupido el tatuaje, porque la idea es que, claro, no conviene con el trocar arrastrar la tinta y meterla en el espacio epidural. Entonces es que pinchar en un sitio donde no haya tinta. Incluso en el peor de los casos, que tuvieras un súper tatuaje que fuera todo negro, pues se puede hacer un corte en la piel para que el trocar entre a partir de unas... como en zona limpia, ¿no? En zona limpia, eso es, sí. Vamos, eso es absolutamente, yo no he visto nunca que a alguien por un tatuaje no le hayan puesto la epidural. No, yo tampoco. La verdad. Bueno, yo creo que ahora que estamos hablando así del
tatuaje, de tal, creo que nos presta el tema de mitos, hay muchos mitos con respecto a la epidural, ¿no? Lo que decimos, que si no te vas a poder poner la epidural, ya lo sabes, tú con tu historia clínica o con tu patología o con tu analítica, o sea, si tienes las plaquetas por los suelos o tienes una coagulopatía. Para mí, el peor mito con respecto a la epidural es que a partir de no sé cuándo ya no te la vas a poder poner. Sí, el momento, ¿no? El momento de ponerla. Es como, vamos a ver, es que no hay momento ideal. Sí, se podemos poner, o sea, hay mujeres que necesitan la epidural, por desgracia, después de haber tenido un parto sin epidural. Sí, o una sea, dilatación. Porque hayan tenido un desgarro, porque haya que hacer una reparación, porque... Una retención de placenta. Alguna vez hemos puesto alguna epidural después de haber parido sin epidural para hacer un legado que nos duele en el Claro, es terrible. Yo no aquí en Belén, pero para un desgarro de 4º grado hemos tenido que ir al quirófano y han tenido que poner la epidural. Es como, se puede poner en cualquier momento la epidural. Aunque estés de 10 centímetros. Otra cosa es sí que no te merezca la pena ponerte la epidural, porque ya, o sea, entre que te sientas, te preparas, te pones la postura de gato enfadado, de banana, ¿no? Es que ya ha nacido el niño, o sea, pero se puede poner en cualquier momento. Sobre todo en primíparas. En primíparas, tener en cuenta que las primíparas perfectamente, o sea, un expulsivo de una primípara pueden ser 3-4 horas, y si el bebé no viene bien posicionado y se ve que no fluye, pues puede ser un momento para ponerlo. Y es verdad que en secundíparas, si el parto va muy rápido, pero bueno, en todo caso, cuando no conviene poner una epidural será porque queda menos de media hora o de una hora. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando la epidural, aunque dé tiempo a ponerla, el efecto va a ir por detrás del parto, ¿no? No compensa asumir los riesgos, aunque sean pocos, de ponerla si el parto va a ir por delante. Claro, no tiene sentido. Claro, pero la epidural no es algo inmediato, no se pone y pasas de dolor o de intensidad. Tarda más o menos unos 15 minutos entre prepararlo y ponerlo, son unos 15 minutos, y más o menos a los anestesistas siempre les encanta decir 20 minutos o un cuarto de hora. Es mentira. Está bien puesta en 5 minutos. Enseguida en 5 minutos se empieza a notar ya las contracciones un poquito más cortas y un poquito más suaves, y normalmente a los 15 minutos se ha logrado el efecto. Otro mito que es que hay que estar en ayunas varias horas como si fuera una operación, ¿no? O sea, como si te preparas para una operación. Es como, me voy a querer poner la epidural. ¿Cuánto tiempo antes tengo que no puedes comer? O sea, si tú tienes un accidente mañana y te tienen que operar, aunque hayas venido de una comunión, pues te operan. Pero o sea, el estómago si está más vacío es más cómodo para ti, porque uno de los efectos secundarios es que a lo mejor te dé náuseas o vomites, ¿no? Pero no se debe de comer después de ponerte la epidural, pero antes no hace falta hacer ninguna ayuna. Aprovechamos para decir que durante la epidural sí se debe beber. Sí, se puede y se debe beber. Es verdad que nosotros en los cuidados antes de poner la epidural pondremos un suero rápido, o 2 incluso. El primero muy rápido, el segundo a lo mejor un poquito menos, porque bueno, ahora hablaremos de los efectos secundarios, pero uno de ellos es la bajada de la tensión, ¿no? Te puede bajar la tensión y entonces conviene dar como un impulso inicial hidratando con un suero. Pero ahora hablamos de... Para mí el último mito, igual vosotros tenéis alguno más en mente, pero la última cosa así como popular de la epidural es que te pones la epidural, hay que parir en litotomía. ¿Qué os parece? Tremendo. Litotomía es como en las películas, ¿no? Tumbada en la cama con las piernas en las perneras. Volando. Las piernas volando, que eso es imposible. En contra de la gravedad. Una cosa que nosotros explicamos es que somos una unidad mínima intervención, y eso implica que también cuando hay que intervenir, hay que intentar intervenir de la manera más respetuosa posible. O sea, parir con epidural evidentemente va a limitarte el movimiento y la propiocepción, pero no te tiene que suponer no moverte en absoluto, ¿no? Para nada. Yo creo que, o sea, ahí la biomecánica tiene que entrar al máximo, ¿no? Porque la mujer no lo puede abordar, ¿no? El movimiento como sin la epidural. Entonces ahí yo creo que las matronas tenemos un papel esencial, ¿no? En ayudar a la mujer. Ahí es cuando es importante el profesional que te está atendiendo. Pues si la mujer te ha tenido un parto fisiológico natural, que ella se está moviendo como le pide el cuerpo, la matrona así, pues, por mucho que le digas, pero cuando la mujer no está sintiendo, no nota, ahí es cuando tu labor es decir, vale, este bebé está en una posterior, vamos a cambiar esta posición, vamos a hacer este ejercicio, vamos a poner la almohada y meter la pierna así para abajo, que se funciona fenomenal, nos giramos, nos ponemos en cuadrupedia, se pueden poner de rodillas en la cama, sentadas en la cama, incorporadas, o sea... Sí, parir con epidural no significa de ninguna manera parir ni en litotomía, ni quedarte 4 horas como un sapo. Aquí es un tema también interesante que siempre se dice que, sobre todo en unidades de mínima intervención, que hay que explorar cada 4 horas. Pues yo ahí discrepo.
una mujer sin epidural puede explorarle cada 4, cada 6 o no explorarle en todo el parto, porque ella nos va a dar signos que nosotros sabemos interpretar. Eso es, es la presión, ¿no? Cuando empiezan a decir, noto presión. Noto algo, ¿No? pero no estoy Entonces, segura. Eso es. Sin epidural es muy fácil para nosotras, pero con epidural es importante en determinadas fases del parto, evidentemente, no desde el principio, pero cuando ya el parto está bien avanzado y hay una dinámica regular, nosotros tenemos que tener muy claro dónde está ese bebé, cómo está colocado, porque en función de eso vamos a ir orientando a distintas posturas, pues todas las que ha mencionado Marina, y eso hace que el impacto, ¿no? La interferencia de la epidural sobre el parto sea mucho menor. Eso es. Bueno, yo pensaba, ahora hay una cosa que me gusta decir, que es que la epidural, que no hay que decir no a la epidural por el miedo, ¿no? O sea, el miedo es malo para todo, incluido para esto, ¿no? Entonces, yo me quedaría con un lema, y es que la epidural es una técnica segura, razonablemente segura, pero no está exenta de riesgos, como casi todo, ¿no? Como cualquier técnica no está exenta de riesgos. Entonces, bueno, pero partiendo de que es una técnica razonablemente segura, que se pone un montón de mujeres y que les va muy bien, afortunadamente, pues como con todo, ¿no? La cesárea es maravillosa cuando se utiliza, cuando tal. El forceps, cualquier cosa, la oxitocina, todo es maravilloso cuando se utiliza con indicación, ¿no? Pues la epidural, cuando una mujer levanta la mano y dice, ya no estoy pudiendo gestionar mi dolor, esto ya no es dolor, es sufrimiento, hasta aquí puedo llegar, pues es el momento de poner una epidural. Y afortunadamente tenemos epidural, porque hay muchos partos que sin epidural serían auténticas pesadillas, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a recordar un poco los riesgos. ¿Cuáles son? Porque hay algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de la epidural? Yo creo que con lo que más nos encontramos, ¿no? cuando hay una epidural es la hipotensión, que la hemos mencionado, ¿no? Es una de las cosas más frecuentes. De hecho, es uno de los momentos en los que sí que está indicado canalizar una vía para administrar pues sueros, ¿no? Sueroterapia previamente, ¿no? Y a posteriori si la seguimos necesitando. Otro muy frecuente que yo creo que lo hemos visto todas es el temblor, ¿no? Ese tembleque, ¿no? Que es incontrolable y que muchas veces decimos no luches contra ello porque es casi peor. ¿No? Es incómodo, exacto, pero no es incómodo. tiene ningún... Y la mujer o incluso su pareja a veces dicen, ¿tienes frío? Sí. ¿No? Y tú dices, no, probablemente sea de los fármacos, ¿no? de la epidural. Y otro muy frecuente también es el picor, ¿no? El picor ahí en la zona abdominal, yo creo que esos son los 3 que más nos encontramos. De hecho, ¿no? se pueden poner medicación para el picor. Cuando ya es muy incómoda, ¿no? La bajada de tensión, la pega que tiene, que es lo que hacemos, por eso lo que os decía antes, para evitarla, para prevenirla, ponemos ese bolo de líquido, pero a veces aún así se produce una hipotensión, y el riesgo de la hipotensión es que, claro, muchas veces puede repercutir en el bebé. Entonces observamos pues una deceleración, una caída de la frecuencia cardíaca característica postepidural. Lo bueno, entre comillas, de esto es que normalmente está muy localizada en eso, y con un cambio de postura, con un aumento de volumen, pues normalmente el bebé responde bien, porque subimos la tensión y el bebé responde, porque verdaderamente es una bradicardia que está originada por esa hipotensión. Una causa muy concreta. Con una causa muy concreta. Pero sí es cierto, que también hay que decirlo, que alguna vez, bueno, pues no ha recuperado y nos hemos visto haciendo una cesárea emergente, ¿no? Es una situación pues complicada y desagradable y dura, Claro, ¿no? para eso hay un control previo a la epidural, ¿no? O sea, mientras está, lo que hemos dicho, preparando al anestesista sus cosas, demás, la mujer va a estar con un monitorizado del bebé, por supuesto, y luego monitorización normalmente de la saturación y de la tensión arterial también, ¿vale? Eso es. Para Y prevenir y anticiparnos un poco a esa... ¿Y qué se pone en el suero ese que va? Muy importante, ha hablado Vicky de la vía. Siempre tenemos una vía, así como en un parto normal, no es necesario tener una canalizada una vía si no hay factores de riesgo. Cuando ponemos la epidural estamos ya medicalizando el parto, ya no es una situación de bajo riesgo, y siempre tenemos una vía puesta. En la vía ponemos sueros, ¿vale? Pero la epidural no va por la vía, hemos dicho que va por un catéter, por el espacio epidural. Eso es. ¿Qué ponemos ahí? Ahí normalmente ponen anestésicos locales, perdón. Y mepivacaína, bupivacaína. Sí, estos que depende un acaban- poco de lo que disponga el hospital, y yo creo que también depende de la costumbre del protocolo de Y también suelen poner derivados de la morfina, derivados mórficos, que son Fentanés, seguros. que está muy de moda ahora. Está muy de moda, sí, pero pueden ser otros, sí. Demasiado de A dosis moda, controladas. A dosis controladas, sí. Además es muy importante también cómo responde a la mujer, porque a veces hay que bajar la dosis, se pone menos o más. Bueno, es que de hecho a la epidural se puede administrar de varias formas, ¿no? O sea, nosotras en Belén se administra
administra por perfusión continua con este cóctel molotov que decimos aquí, se pone en el suelo y se pone ese plástico con ese tubito que decimos, pero hay en otros sitios en los que se administra a bolo, es decir, no va pasando epidural durante todo, no va pasando medicación todo el rato, sino que como cada media hora la mujer tiene como un mando, se enciende verde una lucecita y se puede dar como un extra de un bolo y le pasa toda la medicación como en esa dosis, ¿no? Y le dura pues eso, media hora, una hora, lo que sea. Luego también es importante que sepáis que dependiendo, o sea, el anestesista siempre os va a preguntar que cuánto medís y tal, y de cuántos centímetros estáis, porque dependiendo un poco de diferentes factores, pues se va a decidir la dosis a la que va a ir la perfusión de la bomba. Y que nosotras, en el momento del expulsivo, de cuando ya os ponéis a empujar para el descenso del bebé, se puede bajar, se puede parar, se puede regular. Claro, se puede regular. Eso es importante también. Claro, lo ideal es conseguir una dosis que sea adecuada para el momento y que también sea confortable, ¿no? Porque muchas veces es desagradable para las mujeres es el bloqueo, ¿no? que provoca. Entonces, esa dosis podemos ajustarla también para favorecer la progresión y la comodidad, ¿no? O a veces las posturas también las ajustamos, porque si estás mucho rato de lado, pues va más para el lado que está, ¿no? Con la fuerza de la gravedad, pues cambiamos los lados. Aún así también creo que hay que ser realistas, porque la epidural, yo a veces digo que, o sea, la epidural perfecta, que es esta que hemos mencionado, no siempre la tenemos. Yo creo que todas tenéis historias y conocéis pues a la mujer que tenía más cubierta el lado derecho que el izquierdo, la mujer que la tenía parcheada. Parcheada significa que hay una zona donde está como que no cubre bien, no llega bien la epidural, ¿no? Y luego la que está demasiado bloqueada, o la que no consigue que le haga efecto completo. Entonces, bueno, eso también nos hace pensar pues eso, que hay que ser realistas y que aun con la epidural en nuestra vida y a nuestra disposición, tenemos que pensar también en todos los demás recursos, ¿no? Que es importante llevar nuestra mochila de recursos, de autoanalgesia, y bueno, desde nuestro punto de vista es imprescindible contar con una unidad que tenga otros recursos, porque incluso aunque tengas claro que te vas a poner la epidural, es posible que la epidural no sea como la soñaste, y no siempre es por una mala, o sea, y no tiene por qué ser por un mal anestesista o un mal equipo, sino porque es que, como decíamos, no es tan sencillo, no son matemáticas y a veces, o por ejemplo, otro fenómeno también que puede ocurrir, lo que decís, depende del momento, pues a lo mejor te va fenomenal, te ponen la epidural, te va fenomenal durante la dilatación, pero cuando el bebé ya baja, está muy metido en el canal del parto, es un dolor ya como muy mecánico, una sensación que las raíces nerviosas no alcanzan bien esa zona más baja, ¿no? Eso también a veces siempre os decimos que se puede vivir como algo positivo también, porque pues es que al final es muy importante que notéis cuando tenéis contracción y que empujéis con rigor, o sea, que empujéis sabiendo dónde estáis empujando, ¿no? De hecho, yo se voy enredando una otra. Los riesgos, volvemos a los riesgos. Vale. En los riesgos hemos dicho los más importantes así a corto plazo, pero yo siempre digo... Serían como los efectos secundarios, sí, ¿no? es más bien los efectos secundarios, efectivamente, sí, pero cuando hablamos de riesgos, luego mencionamos los graves, pero los graves de verdad son muy raros, ¿vale? Pero lo que no es nada raro es, bueno, un poco lo que ha contado Vicky, y también, para mí el más importante es que aumenta... Sé que hay gente o anestesistas que no están de acuerdo con eso, pero vamos, yo no creo que conozcan ninguna matrona ni ningún obstetra que esté en los partos que no reconozcan que la epidural aumenta los tiempos de parto, especialmente el descenso, el expulsivo. Sí. Uh-huh. Nos empuja igual, claro. Es que no tienes la misma fuerza, no tienes la propiocepción de esa es la palabra, propiocepción. Hacia dónde empujar. Muchas veces las matronas tenemos que estar activamente pues indicando a la mujer, ¿no? Explorándola para ver si hay descenso de la cabeza. Ahora tienes contracción. A mí me da tanta pena cuando dices, ahora tienes contracción. Sí, es lo que... Es que no, o sea, estar de parto y no saber ni que tienes contracción... Es un poco lo que llamamos pujo dirigido, ¿no? Claro, el que el profesional sea el que dirija un poco el pujo de la mujer, porque muchas veces hay eso justo, que avisar cuándo hay contracción, cuándo no. Y que el pujo sí o sí con la epidural tiene que ser en apnea, o sea, tiene que ser un pujo en el que tú puedas... A no ser que sea el secundí y el bebé esté súper bien colocado, sea muy chiquitito, en la mayoría de los casos, a lo mejor no siempre, pero en la mayoría de los casos va a tener que ser un pujo en apnea. Sí, porque pero bueno, que cuando tú tienes un fisiológico, la mujer puede empujar como le salga, o si te sale en apnea porque tú haces más fuerza, fenomenal, pero es que en la epidural no hay otra manera de que ese bebé se mueva que haciendo toda esa presión con toda tu fuerza, sin ni siquiera saber hacia dónde la estás haciendo.
Sí, es lo que dice Elena, ¿no? Yo creo que es o mujeres que ya lo han hecho alguna vez o mujeres que tienen una práctica, ¿no? En hacer el pujo en expiración con una activación del transverso muy brutal, muy exacto, pero sí que hay más dificultad con la epidural. Claro, es que incluso aunque tengas esa práctica, lo que Claro. dice es que no si está dormido percepción. no puedes, Claro. no sabes No cómo puedes activar, activar. no localizas, no sabes. Aquí, de hecho, por ejemplo, la walking, que es maravillosa, porque la walking sería esa súper epidural que te permite incluso caminar, ¿no? Y tú, pues ya está, lo hemos conseguido lo máximo, ¿no? La epidural, pues no, lo siento, pero no, porque hay una cosa que la walking epidural no te va a dar, es la propiocepción. Evidentemente puede ser mejor una walking epidural que una epidural convencional que te queda te en deja, cama, claro. sí, que te deja en cama, pero ni siquiera una walking epidural es comparable en ventajas para el parto. Otra cosa es lo maravilloso que puede ser y lo necesario que puede llegar a ser quitarte el dolor, ¿vale? Pero no podemos engañarnos, ¿no? Es decir, la walking epidural no te va a limitar tu propiocepción, entonces no vas a poder empujar de la misma manera. Claro. Yo aquí, y luego cuando hablabas de lo de que alarga el parto, no solo alarga el expulsivo, muchas veces, o sea, es verdad que hay mujeres que se ponen la epidural y que tenían un bloqueo tan mental y físico que no estaban dilatando, se ponen la epidural y la siguiente exploración están en 10 centímetros y mejoran. Ese es como un porcentaje, pero hay un porcentaje alto de mujeres que las contracciones se les esfuman, o sea, y que es poner la epidural y hay que poner oxitocina. Después, sí, sobre todo si la epidural se pone al principio, en las fases primeras del parto, con menos de 6 centímetros, es mucho más frecuente, mucho más cuando es con 2, ahí ya es muy llamativo. O sea, la epidural esas epidurales que se ponen a veces en inducciones, por ejemplo, que ya las mujeres vienen muy cansadas y ya con mucho dolor del propés y tal, que le pones la epidural con 1 o 2 centímetros. En nuestra unidad esto es muy poco frecuente, pero bueno, alguna vez hay claramente, pones la epidural y sabes que a continuación casi siempre dejas pasar, pero si las contracciones estaban a lo mejor cada 2-3 minutos, de repente las tiene cada 5, cada 6. Y pierdes parto, ¿no? Claro, pierdes motor de parto. Claro, pierdes motor de parto y tienes que poner. Con lo cual, parar algo que. Y al final ya estás medicalizando. Todavía no ha empezado, que algo que ya está activo, ¿no? Claro. Por eso es muy importante y por eso siempre os animamos a que tengáis la mochila de las herramientas, esa escalera, que hayáis hecho muchos escalones para que os pongáis la epidural cuando el parto ya esté avanzado, esté establecido y que esa epidural no os vaya a perjudicar, al revés, os vaya a favorecer. Esa es la importancia. Siempre recomendamos, siempre que sea posible, poner la epidural de parto activo y que nunca os dé miedo que sea demasiado tarde, que se puede poner en cualquier momento. Y si es demasiado tarde es por lo que te decía antes, porque hay que parir, ya van a parir. hacer. Exactamente. Bueno, yo diría que de hecho esa es un poco nuestra apuesta, ¿no? La mayoría de las mujeres que vienen a la unidad y lo que nosotros ofrecemos son un montón de recursos previos y la epidural también, pero después de un montón de recursos. Y nuestra experiencia, ¿verdad?, es que si tú pones una epidural después de, pues eso, de llevar horas utilizando otros recursos, que yo a lo mejor con 6 centímetros o así, esa mujer, por cierto, pide una epidural convencional porque esa mujer ya lleva mucho tiempo walking y ya no quiere walking más. Entonces pide una epidural convencional para hacer una pausa, poder tomar descanso, dormir un rato incluso. Y nuestra experiencia es que luego exploras a esa mujer y está completa casi siempre, o sea, ha llevado está completa, ha descansado un poquito y en ese momento podemos bajar la dosis para que recupere un poco, sin llegar al dolor del principio, pero que recupere la propiocepción. Y a partir de ahí poder hacer un expulsivo primero pasivo y después activo. Eso. Y a mí me gusta aquí decir que de verdad esto es un contexto bastante realista, por ejemplo para una primípara, ¿vale? Que va a tener un parto largo y tal, pero puede mezclar un poco todos los recursos y verdaderamente un parto pues bastante poco intervenido, porque ese parto no va a necesitar oxitocina, no son muchas horas de epidural, ha estado muchas horas moviéndose, con lo cual le ha dado esa posibilidad al bebé realmente a entrar en el canal del parto y colocarse, ¿no? Yo creo que eso es una apuesta así realista que hay que contar con ella, ¿no? O sea, que no sea... Y yo creo que es muy importante hablar también, o sea, la epidural no es compatible con entrar en el agua, es verdad, no es compatible con la bañera, no es compatible con la ducha, porque al final tienen sus riesgos, ¿no? Y entonces, una vez que ya te pones la epidural, nosotras siempre intentamos agotar todo el resto de recursos. Es como el último recurso, es verdad. El último peldaño de la escalera. El último peldaño de la escalera, porque no hay nada que quite el dolor mejor que la epidural. O
sea y eso está ahí, y es cierto, y qué bien que estemos en 2025 y que podamos tener esa... Bueno, lo siguiente, por mencionarlo, sería la anestesia general, Bueno, ya, ¿vale? claro. No, pero alguna, es decir, por ejemplo, si vamos con una epidural estamos manejando, pero si el parto se complica y termina en cesárea, ¿y qué pasa con esas epidurales que he dicho yo antes? Que a veces no van del todo, no se puede hacer una cesárea parcheada o con la mitad, o sea, no. Entonces, tranquilidad, que, o sea, todavía hacer una cesárea a pelo, no. Entonces, en ese caso, pues que no es ni mucho menos deseable, pero en ese caso se haría una anestesia general en quirófano y sería la cesárea. Que fuera inminente, que necesitas y no te da tiempo No, a la preparación esa que os estábamos diciendo que conlleva la epidural. Luego nos ha faltado también riesgos a largo plazo, o bueno, otros riesgos mucho menos frecuentes. Tendríamos una cosa que se llama el síndrome de Hornet, que es muy raro, pero consiste en una hemiparesia, o sea, una parálisis de la mitad del cuerpo, que es transitoria. Te asustas un montón y llama mucho la atención, pero no es grave, ¿vale? Es transitoria y se retira la epidural y no tiene más. Y ya está. Y la otra... La cefalea pospunción, ¿no? Yo creo que es otra de las complicaciones de las que más se habla, ¿no? La cefalea pospunción ocurre cuando el catéter que hemos comentado antes, ¿no? No queda en el espacio epidural, sino que se adentra un poquito más y llega hasta una zona que permite, ¿no?, la salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, por esta salida de líquido hay una descompensación de las presiones y esto puede producir a la mujer una cefalea que es muy característica, ¿no?, que es muy intensa, que suele aparecer entre las primeras 24-48 horas, ¿no? La mujer está más cómoda en decúbito, la cafeína suele ayudar, ¿vale? Necesita estar a oscuras. Eso es. Es una cefalea muy, muy peculiar, ¿no?, y muy asociada a la epidural, que se resuelve también. Hay veces que bueno, hacen falta ciertas medidas que van un poquito más allá de lo súper sencillo, ¿no? Como lo escucharéis a lo mejor o lo leeréis en algún sitio, ¿no? Que se llama parche hemático, ¿no? Que es con la propia sangre de la mujer, ¿no?, tapar ese huequito por el que está saliendo el líquido y se resuelve, ¿vale? Pero eso sería ya como el caso más, ¿no?, más complejo de la cefalea. Pero es una cefalea muy peculiar, pero que también se resuelve, que no es algo crónico. Sí, o sea, que la idea es el mito este de que me puedo quedar parapléjica o tal por poner, no. Y de verdad que siempre os animamos a no ir a los partos con miedo, ni a la epidural con miedo tampoco. Pero bueno, que sepamos, ¿no? Yo creo que la información es poder y una mujer bien informada toma las mejores decisiones posibles para cada una, que no son las mismas. También hay otra cosa importante que yo querría decir antes de terminar, que es que la decisión de si te vas a poner la epidural o no es una decisión que haya que tomar necesariamente antes de dar a luz. Es importante informarse, ¿no? Para que eso, porque el embarazo es el momento de informarse de todo. Pero no es necesario tomarla antes, porque nos faltan un montón de datos. No sabes cómo vas a enfrentar el parto, cómo te vas a encontrar tú, sabes qué tipo de parto va a ser, largo, corto, no sabes cómo lo vas a poder gestionar. Entonces, bueno, ir a un sitio donde tengas ese recurso y otros, y luego, bueno, pues yo creo que es inteligente estar abierta, ¿no? Ser flexible y atreverte a notarte. De hecho, es que yo creo que es perjudicial. O sea, tú en tu plan de parto pones que quieres ponerte la epidural y ya te estás un poco sentenciando a que quieres ponerte la epidural. Y al contrario, ¿no? Si no la pones, parece que cuando la pones es un fracaso. Un fracaso, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, exactamente. Y no lo es. No es inteligente. Yo para mí no es inteligente tomar la decisión porque estás tomando una decisión sin datos, o sea... Claro, imagínate que te pones la epidural y es que tú estabas predispuesta a tener un parto ¿sabes? Un parto rápido. Parto precipitado. Mira, hay una anécdota del otro día, voy a contar y terminamos porque se nos va un poco, que fue muy divertida, porque era una mujer que tenía en su plan de parto, ya tenía mucha ilusión, no ponerse la epidural, tenía mucha ilusión en tener un parto natural. Y entonces estaba on fire, tenía una pintaza, luego supe que estaba con 8 centímetros, pero vamos, que se la veía que iba on fire. Y además era el segundo parto, por eso el primero no le había ido bien y por eso no quería. Y entonces cuando llega, la recibo ahí en la unidad, que está la bañera llena y todo, le digo yo, ¿cómo estás? Y me dice el marido,
pues se está implantando la epidural, así que imagínate. Y yo digo, hombre, no me extraña que se esté implantando la epidural, o sea, es lo menos que te puede pasar. Claro que te estás plantando la epidural, pero lo dijo como, imagínate en qué punto se encuentra. Digo, evidentemente que todo el mundo se plantea la epidural porque es muy heavy. Sí. O sea, el dolor de la contracción es muy heavy, pero como dijo Marina, es solo dolor y hay muchas herramientas mentales, físicas, farmacológicas y no farmacológicas para gestionar ese dolor tan particular, ¿no? Y efectivamente esta mujer entró en la bañera y no mencionó la epidural en todo el proceso. Y para sin epidural. Hay otras mujeres que lo mencionan, que también es divertido. Siempre ¿verdad? lo hablamos esto, que nosotras sabemos perfectamente cuando va en serio. Cuando va en serio. La del mantra, eso lo conté en una historia de epidural, claro. epidural. Terminaba la contracción y ya no pedía nada. Epidural. Evidentemente esa mujer no quiere epidural. Bueno, pues eso, que no sé si nos ha faltado algo. Bueno, es que hay tanto por hablar. Si os queda alguna duda, alguna duda, pues nos escribís, nos llamáis y lo comentamos y hacemos el plan de parto con vosotras. Ya sabéis que nos podéis ver en todas nuestras redes y que nos podéis llamar 24/7, estamos disponibles. Adiós. Adiós.